Terminamos el primer capítulo de la serie Klicksberg, Héroes éticos del género humano, con una expresión bíblica: el que ayuda al otro se ayuda a sí mismo. Expliquémosla un poquito más antes de entrar a nuestro segundo héroe ético del género humano. El que ayuda al otro se ayuda a sí mismo. ¿Esto será simplemente una manera de hablar de la Biblia, una especie de eslogan de propaganda ético, o tendrá contenidos verificables, reales? Es así. Tiene contenidos reales. Está comprobado que el que ayuda al otro se ayuda a sí mismo. Pareciera que ayudar al otro es una molestia, es tiempo, es a veces dinero, es un montón de cosas que uno entrega al otro. ¿Y por qué uno va a entregar al otro? La divinidad ha hecho el mundo de tal manera que resulta que una de las alegrías mayores que puede experimentar el ser humano, de su modo de realización más importantes, es la de trascender, la de ayudar al otro. Y la Biblia es muy severa al respecto. La Biblia dice en el Levítico, por ejemplo, no desatenderás la sangre de tu prójimo. Que está prohibido permanecer indiferente frente al sufrimiento de tu prójimo. Tu prójimo quiere decir el otro, no necesariamente solamente un familiar, no, de cualquier otro ser humano. La Biblia dice de que debemos no causarle daño al otro, como lo hace el bullying, y la Biblia dice también que debemos ayudar al otro, porque no ayudar, aunque no seamos los responsables de lo que le está pasando al otro, es pecar seriamente por omisión. Yo pertenezco al pueblo judío, y en el pueblo judío hay una institución que es la más importante de todas, la central, que ha hecho, sobre ella han escrito muchos escritores, no judíos, porque les ha llamado muchísimo la atención, que es el Día del Perdón. Un día al año, todos los que participan de esa fe se reúnen en las sinagogas y piden perdón. Piden perdón a los que les hicieron algún daño y le piden perdón físicamente. Van, los buscan y le piden perdón. Piden perdón a la divinidad y hacen una autocrítica íntima, profunda, y piden perdón por las omisiones en la acción, por las ocasiones en que no fueron solidarios y debían haber sido solidarios. El que es solidario, el que ayuda al otro en forma sistemática, persistente, está corroborado médicamente, le va mucho mejor con su salud. O sea, aquel que participa en un movimiento de voluntarios, en Cáritas, en tantas instituciones, en la Cruz Roja, en tantas instituciones que dan ejemplo permanente de trabajo voluntario, que participa en organizaciones que él mismo creó, con otros amigos, en lo que fuera, pero que signifique ayudar al otro, y lo hace en forma sistemática, tiene mucho mejor salud que el que no ayuda al otro. Tiene menos estrés, menos ataques cardíacos, menos propensión a úlceras. Está comprobado médicamente por la Universidad Hebrea de Jerusalén, que tiene una de las mejores facultades de medicina del planeta, y por la Universidad de Harvard. Los dos llegaron a la misma conclusión. Cuando uno ayuda al otro, segrega una sustancia que lo alegra. Y todas las investigaciones que hay sobre eso, que son todas unánimes en que eso es lo que pasa en el proceso de solidaridad, llegan a la misma conclusión. Nunca se va a vender en ninguna farmacia.
¿no? Es un proceso espiritual, es por ser como somos, tenemos un alma, tenemos una conciencia, tenemos un espíritu, y eso hace que disfrutemos a través de la ayuda del otro. Entonces la Biblia tiene razón cuando nos obliga a ayudar al otro y nos dice, el que ayuda al otro se ayuda a sí mismo. El ejemplo que les di del primer capítulo de esta serie, del Papa Francisco, es un ejemplo de alguien que a los 80 años, ayudando y ayudando y ayudando permanentemente, se siente en alegría y en armonía total consigo mismo porque ahora puede ayudar más que nunca, como él lo decía. Nuestro ejemplo de este segundo capítulo es muy poco conocido en América Latina. Debiera ser muchísimo más conocido. Parece casi como una historia de cine, la historia de Rosa Parks. Recuerden bien ese nombre, Rosa Parks. Pero no es una historia de cine. Es una historia que sucedió el 9 de diciembre de 1955 en Montgomery, Alabama, en el sur de Estados Unidos. Estados Unidos ha padecido durante muchísimos años la enfermedad del racismo antinegro. Los negros fueron transportados masivamente a diferentes países del mundo en ese episodio horroroso de la historia del género humano que se llamó la esclavitud. Eran atrapados virtualmente con redes por la violencia pura, cargados a la fuerza en barcos y llevados totalmente lejos de donde habían nacido en África para ser vendidos como mano de obra esclava en los mercados de venta de esclavos. Y así se inició la existencia de una comunidad negra, una comunidad de color en los Estados Unidos. Son actualmente más de 30 millones en los Estados Unidos. La primera minoría ahora están siendo desplazados como primera minoría por los latinos. Pero los latinos no llegaron encadenados en barcos, en galeras, castigados con latigazos, de este modo en que se dio esta esclavitud masiva. Y fueron objeto desde el inicio de la esclavitud de un trato subhumano total. Recuerdan las películas que evocan lo que el viento se llevó, otras películas que evocan la esclavitud de los negros. Los libros, La cabaña del tío Tom, etcétera, que los muestran trabajando jornadas infinitas, sin ningún derecho, sin paga ninguna, y propiedad personal del dueño de los latifundios, de los inmensos latifundios del sur de Estados Unidos, y él podía disponer de ello, de sus esposas, de sus hijos, por generaciones de generaciones. Y se consagró la idea de que esto era legítimo, que esto era válido, hasta que un gran hombre, un excepcional hombre, uno de los héroes éticos del género humano, se puso a la cabeza de un gran movimiento para abolir la esclavitud en los Estados Unidos. Se llamó Abraham Lincoln, alto, fornido, representante importante de las élites, desarrolló la visión de que esto era de una inmoralidad absoluta y enfrentó a sus propias élites. Y Estados Unidos libró la guerra civil norte contra sur, en donde finalmente
ganó la causa de abolir la esclavitud. Y se abolió la esclavitud. Pero no basta un decreto o una ley para abolir la esclavitud. Hace falta cambiar hábitos inculcados durante décadas y que daban provecho personal a muchas personas, los dueños de los esclavos, que los usaban en sus plantaciones y cuya riqueza estaba basada en esa mano de obra esclava tratada del peor modo. La ley sola no cambió la cultura. Entonces hubo que iniciar un largo proceso de lucha para eliminar la segregación total que vino después de la Guerra Civil en muchos estados de Estados Unidos, particularmente los del sur. La segregación significaba que para el 9 de diciembre del 55, cuando sucedió la historia de Rosa Parks, en Estados Unidos los negros no tenían voto, no tenían derecho a votar, tenían baños separados, restaurantes separados, escuelas separadas, todas de menor calidad, de calidad totalmente inferior a los blancos. Había segregación en casi todas las áreas de la vida normal, de la vida diaria. Poco antes de que sucedió la historia de Rosa Parks, una famosa artista negra, Bessie Smith, sufrió un accidente y entonces empezó a sangrar profusamente. Había que hacerle una transfusión de sangre, si no se iba a morir. Y eso fue en Mississippi. Entonces el auto que la llevaba desesperada recorrió gran parte de los hospitales de ese estado. Y en ningún hospital quisieron hacerle una transfusión de sangre porque ¿cómo le iban a dar a una negra sangre blanca? ¿Y cómo iban a atender en general a una negra si no era un hospital segregado para negros? En el trayecto murió. Esos eran hechos de la vida diaria. Todo eso tenía en su cabeza Rosa Parks cuando ese día subió a un bus en Montgomery, Alabama. Rosa Parks era una humilde costurera, una mujer del pueblo, de 42 años de edad, una figura menudita, que ascendió al bus al que ascendía todos los días después de una larga jornada de trabajo. Y había en el estado de Alabama segregación en los buses. ¿Qué quiere decir segregación en los buses? ¿Cómo se puede llegar a segregar a uno en un bus? Un blanco subía al bus, compraba su boleto adelante de todo y se sentaba donde se le antojara. Tenía reservado solo para blancos los asientos de adelante y del medio. Un negro tenía que subir al bus, pagar el boleto, bajar del bus, dar la vuelta y entrar por la puerta de atrás porque solo eran para negros los asientos de atrás del bus. O sea, tenía que sufrir la humillación permanente de que él solo podía entrar por la puerta de atrás del bus. Tenía que llevarle más tiempo todo y por otra parte solo se podía sentar atrás. Cosa que las cosas estuvieran claras. Se había abolido la esclavitud, pero no muchas de las prácticas segregacionistas y racistas en los Estados Unidos. Y allí estaba rondando el Ku Klux Klan, que en aquellas épocas era una organización muy poderosa, para ser el custodio de que el racismo no se extinguiera. Entonces el Ku Klux Klan acostumbraba a hacer racias, matar negros, linchar negros, acusar a negros de delitos que jamás habían cometido,
sembrar permanentemente la idea de que el hombre negro era sinónimo de violación de mujeres blancas, que era un peligro absoluto acercarse a hombres negros. Una organización casi delirante que incendió, prendió fuego a viviendas negras. Hasta el día de hoy subsisten vestigios de esa organización delirante. Cada tanto hay incendios en iglesias negras o algún atentado misterioso, etc. En aquella época era masiva su presencia. Muchos blancos, después de su tarea, iban a hacer su militancia, entre comillas, criminal, en el Ku Klux Klan. Rosa Parks subió al bus y el bus estaba semivacío, y entonces Rosa Parks se sentó en un asiento de los asientos reservados para blancos, porque estaba en el medio, porque estaba semivacío el bus. Enseguida el que manejaba el bus, que era blanco, le dijo: negra, levántate de ese asiento y vete a tu lugar, porque acá en Alabama hay una ley que prohíbe que los negros se sienten en esos asientos. Rosa Parks no le contestó. Entonces insistió y subieron algunos blancos que se plegaron a él. Entonces insistieron: negra, levántate, porque si no voy a llamar a la policía. Y tú sabes que hay una pena de prisión por sentarse en el lugar que no le corresponde a una negra. Por la cabeza de Rosa Parks, según los reportajes y los escritos posteriores, sobre todo el episodio, que fue un punto de quiebre en el racismo en los Estados Unidos, pasaron muchas cosas en la cabeza de Rosa Parks. Si no me levanto, me van a meter presa, sin ninguna duda. Por lo menos 6 meses. Y no voy a poder estar con mi familia. Y voy a perder mi trabajo. Y voy a tener todo tipo de perjuicios para toda la vida, porque voy a quedar registrada como una persona que infringe la ley. Si me levanto, estoy repitiendo la conducta de mis antecesores de tantas décadas y siglos. Estoy sometiendo al racismo, aunque haya sido abolido. Estoy sometiendo a prácticas como la que originó la muerte de Bessie Smith, a prácticas como la semana anterior había sido linchado un joven negro de 15 años, de la edad de muchos de ustedes, o poco menos, simplemente porque alguien corrió el rumor de que había tenido contacto, había intentado piropear a una mujer blanca. Era una mentira, era una difamación, pero la multitud lo colgó de inmediato. Y ella tenía en la cabeza lo que había sucedido, que no iba a ser juzgado nunca por nadie y que iba a quedar absolutamente impune. Entonces Rosa Parks tenía en su cabecita los siglos de racismo, los siglos de persecución, las décadas de segregación, la falta de esperanza porque la lentitud con que cambiaban las cosas era absolutamente imposible de tolerar. Y entonces Rosa Parks resolvió no levantarse. Y no se levantó. Vino la policía, la sacaron a empellones del bus, la metieron en una jaula
la que se llevan a los asesinos y ladrones, y le aplicaron 6 meses de prisión. Después que salió de la prisión, había perdido el trabajo, su familia estaba en dificultades económicas muy serias y le empezaron a llover amenazas de muerte. Pero no fue que la persiguieron casi toda la vida. Pero Rosa Parks siguió con su consecuencia. La población negra la transformó en una héroe ética y desafió las amenazas de vida y dejó que la siguieran amenazando, aceptando ser una representante de su comunidad en muchísimos eventos y acompañando a su comunidad en las luchas contra el racismo. Al día siguiente que Rosa Parks fue encarcelada, Martin Luther King, que tenía en esa época 26 años de edad, era un joven abogado negro de solo 26 años de edad, tuvo la visión genial que lo caracterizó toda su corta vida de lanzar un boicot de pasajeros negros contra los buses públicos de Alabama y de todo el país. El boicot significaba que los negros no iban a viajar más en buses públicos. ¿Cómo lo podían hacer? Si tenían que llegar a sus trabajos, si tenían que llegar a sus casas, ¿cómo solo viajaban en buses públicos? Porque eran muy humildes, ganaban remuneraciones muy bajas. ¿Cómo lo iban a hacer? Desarrollaron los medios para hacerlo. Siempre cuando el pueblo se propone alcanzar determinados fines y hay un inspirador y hay valores tan puros como los que había en juego acá, la segregación racial en los buses, logra hacerlo. ¿Qué hicieron? Algunos simplemente caminaron y los datos históricos dicen que caminaron por día más de 30 kilómetros para llegar a sus trabajos. Otros hicieron que los que tenían un automóvil o podían conseguir un automóvil llevaran a grupos masivos a sus trabajos. Los taxistas negros, que no eran muchos, pero existían, bajaron la tarifa a 10 centavos. O sea, una tarifa casi simbólica para llevar a su pueblo a sus lugares de trabajo. Y el boicot duró 351 días. Casi un año entero en resistencia pacífica, que era el lema de Martin Luther King, en resistencia pacífica gandhiana, no tomaron los buses. Los buses, la compañía de buses se encontraron en una situación muy grave, porque los negros eran gran parte de sus pasajeros, entonces iban y volvían semivacíos. Solo los blancos muy humildes viajaban en los buses. Entonces se presionaban para que hubiera algún tipo de solución. Finalmente la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos declaró inconstitucional la segregación racial en los buses. Triunfó Rosa Parks, triunfó Martin Luther King. Rosa Parks vivió hasta los 92 años de edad, siempre militando y siempre siendo amenazada, ella y su marido. Cuando murió, el pueblo americano entero, con excepción de los racistas, le rindió homenaje, entendiendo que había sido una figura decisiva en la lucha contra la segregación. Y el presidente Obama, uno de los primeros gestos cuando asumió la presidencia de los Estados Unidos, ordenó hacer un busto en honor a Rosa Parks y ponerlo en el lugar más preciado de los Estados Unidos, el Congreso. Ahí solo había bustos de presidentes. Fue la primera mujer negra y mujer que tiene un busto en el Congreso.
Ese busto no es un busto común, sino que es ella sentada en el bus, el 9 de diciembre de 1955. Y el presidente Obama reunió para rendirle homenaje cuando se inauguró el busto a todos los expresidentes de los Estados Unidos vivos. Estuvo Clinton, estuvo Bush, los dos Bush, el padre y el hijo, estuvo Jimmy Carter, todos los presidentes de los Estados Unidos vivos que existen en los Estados Unidos. Y el presidente Obama dijo en esa oportunidad: yo jamás hubiera llegado a ser presidente de los Estados Unidos si Rosa Parks no se hubiera quedado sentada. El que ayuda al otro, Rosa Parks, Martin Luther King, se ayuda a sí mismo. Fue perseguida, le hicieron la vida muy difícil, pero la sensación de paz interior que tenía Rosa Parks y que llevaba en su expresión es única.